Bendiciones, mis amados, que el Señor les bendiga. El día de hoy la enseñanza es reyes y sacerdotes. Entonces de eso es lo que vamos a estar hablando hoy en día. Y quisiera que comencemos a hablar acerca del inicio del sacerdocio. Quiero decirle que el primer sacerdote que existió en la historia, aunque no nos guste, fue Luzbel. Luzbel fue creado en los cielos para ministrar alabanza en los cielos. Ya saben que un sacerdote es alguien que adora, que ora, que ministra a Dios, ¿verdad? Y ese era el trabajo de Luzbel, él administraba la alabanza. Así que cuando él era creado, fueron creados los instrumentos musicales. Entonces ese era el trabajo que Dios le había dado. Sin embargo, cuando Luzbel fue desterrado, Dios tuvo que sustituir el sacerdocio, porque dice que con él se fueron la tercera parte de los ángeles. Entonces él tuvo que sustituirlo. Así que después de la rebelión de Luzbel, Dios crea al hombre, el varón y la mujer. Y a este varón y mujer Dios les había dado dos funciones muy importantes. ¿Y cuál era la función que le había dado al hombre? Primero le dio la función de ministrar a Dios o ejercer sacerdocio. Y número dos, sojuzgar la tierra y gobernarla, o sea, reinado. Es decir, este hombre, varón y mujer, cuando fueron creados para hacer sacerdocio y para ser reyes. Fueron creados para ministrar a Dios y para gobernar la tierra. Pero este hombre que Dios creó como sacerdote y rey, que gobernaba, que ejercía sacerdocio, que fue creado en imagen y semejanza de Dios, fueron desobedientes. Y usted sabe cómo fue que pasó esto, como todos ustedes saben la historia. Pero cuando ellos fueron desobedientes a Dios, entonces se cortó la comunión que ellos tenían con el Creador. Y esto llevó consecuencias. Si no tenían conexión con el Creador, entonces ellos ya no podían ejercer sacerdocio, ya no tenían comunión con el Padre. Y como no podían ejercer sacerdocio, ellos pidieron la autoridad para poder gobernar aquí en la tierra. Y ese es un principio que espero que usted lo tome y lo reciba. De que es muy importante que entienda eso, que sin sacerdocio no puede ejercer gobierno. Es necesario ser sacerdote para poder gobernar, ¿verdad? Y el gobierno espiritual está basado en el sacerdocio espiritual. Es decir, el hombre no ejerce sacerdocio, no puede ejercer gobierno. Y eso es igual para la familia, es igual para el ministerio. Si usted quiere sojuzgar su casa, si usted quiere que tener autoridad, de que le hagan caso, necesita ser sacerdote en su casa, necesita ejercer sacerdocio. Porque no va a venir y va a decir, mira, usted sojúzguese a mí, yo le voy a decir qué hacer, si no cumple sacerdocio. Una mujer no le va a hacer caso a un hombre que no ejerce sacerdocio. Así que ya sabe qué es lo que es necesario aparte de su creación en su casa. Entonces, Dios quiso recuperar ese diseño que le había dado al hombre, de reyes y sacerdotes. Y quiso recuperar con un hombre que fuera sacerdote y que también fuera rey o fuera gobernante. Y en alas de recuperar este diseño, Dios elige a Noé. Ahora, usted conoce a Noé, sabe que él era un hombre recto delante de Dios, ¿verdad? Él era obediente. Pero sabemos que al final también falló. Usted también sabe la historia que aunque Noé obedeció a Dios y construyó un arca y todo eso, más adelante se ve que él cometió un error, a pesar de que él era obediente delante de Dios. Cuando él llegó a Arad y Noé salió del arca, dice que comenzó a beber vino de las vides que estaban ahí. Luego en un momento se emborrachó y dice que su hijo vio la desnudez de su padre. Se puede entender de que abusó de él, pues. Y entonces Noé maldijo al nieto de Canaán. No lo podía maldecir a él porque lo que Dios bendice no lo puede maldecir. Entonces él maldijo a su nieto. Pero entonces Dios reservó la simiente de Sem. Noé tenía 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Sabemos que Cam fue maldito. Jafet se supone que es el origen de las naciones indoeuropeas. Pero Sem, hijo Noé, es donde reservó la simiente. De aquí es donde viene el pueblo de Israel. Y después de varias generaciones, usted lo puede encontrar en el libro de Génesis,
varias generaciones después, Dios elige a Abraham. Ahora, mire que sea que Abraham era descendiente directo de Sem, Abraham era un pagano. Él vivía en tierra de Ur, de los caldeos. Así que Dios llama a Abraham descendiente de Sem para convertirlo en un patriarca, en padre de multitudes, padre de naciones. Él tenía una misión con Abraham. Pero sobre todas estas cosas, Dios tiene que cambiar la genética de Abraham. Miren, eso es muy importante. Tiene que cambiar la forma de vida de Abraham, porque si él era un pagano en ese momento, no le podía servir para los propósitos que Dios tenía para él. Por eso Dios le dice: sal de tu tierra y sal de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y cuando Dios nos dice: sal de tu tierra y sal de tu parentela, está hablando de dejar las costumbres viejas, las costumbres de la familia, las costumbres, esas viejas que nos tenían atados, esas costumbres que nos anclaban al pecado, al ocultismo, al paganismo, a las tinieblas, etc. Así que Abraham se convierte y en el primer hebreo, y Dios promete bendecir las naciones a través de Abraham. Pero algo ocurrió a Abraham que fue determinante para lo que hoy en día representa a Abraham para nosotros. Dice la escritura que él regresó de la batalla de los reyes de Kedorlaomer y había ido a esta batalla para recuperar a su primo Lot de manos de Sodoma. No solamente recupera a su primo Lot, sino que recupera el botín. Así que Abraham estaba regresando de la batalla con victoria, con un botín y con su primo, y suelto de las manos de Sodoma o del rey de Sodoma. Pero cuando Abraham va en este camino de regreso a victoria, él tiene un encuentro que transforma su vida. Él tiene un encuentro con un personaje que vamos a leer acerca de ello. Tiene un encuentro con un personaje que digamos que es más como espiritual, porque digamos que este personaje no tiene como una genealogía y no se vuelve a hacer mención de este personaje como que fuera un hombre de carne y hueso. Estamos hablando de Melquisedec. Pero vamos a ver qué dice Génesis 14, 17 al 20. Ahí me responde con prosamente cuando lo tenga. Y dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Dice que Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y quiero que se fijen en este detalle, porque ahí podemos ver la doble función de la cual estaba hablando. Dice que él era rey de Salem, o sea, que era rey, y era sacerdote del Dios Altísimo, o sea que también era sacerdote. Tenía la doble unción o la doble función. Él era sacerdote del Dios Altísimo, pero también era rey de Salem. Pero dice que este Melquisedec sacó pan y sacó vino, y dice que lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio entonces a Abraham los diezmos de todo. Y quiero que mediten esto. En este momento no existía la ley de Moisés, todavía no se le habían dado las leyes. Fue mucho antes de que viniera Isaac, Jacob y todos los conocemos, ¿verdad? Fue mucho antes de eso. Entonces no es de que había una ley que ya había sido escrita, no es que se había dicho todavía esta ley. Entonces, ¿cómo es que Abraham saca los diezmos, verdad? Para entregarle a Melquisedec. Si no se habla previo en la Biblia acerca de esto del diezmo, tiene que haber sido por revelación del Espíritu Santo. Tiene que haber sido porque este Melquisedec lo conocía desde la eternidad. Porque entendemos que Melquisedec es el mismo ángel de Jehová, o es Jesucristo, porque lo sabemos o lo entendemos. Porque es el mismo que sacó el pan y el vino y lo bendijo. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba con los discípulos, verdad? Y dio pan y vino y lo bendijo. Entonces es una proyección espiritual anticipada de lo que iba a venir, del Cristo que había de venir. Y Melquisedec representa
el que te da pan, el que te da vino y el que te bendice. Entonces vemos que Abraham reaccionó al pan y al vino y a la bendición que le dieron. Fue una reacción inmediata. Entonces él entrega los diezmos de todo lo que él tenía por revelación. Ahora, ¿qué quiero decirle con esto? Es que los diezmos son para el que te da el pan, para el que te da el vino y para el que te bendice. Para hacerlo más exacto, es para la persona que te da el pan, o sea, el alimento espiritual, es la persona que te da el vino, o sea, la persona que te ministra, y es para la persona que te bendice, que te imparte. Los diezmos no son para una determinación, los diezmos son para una persona que te da pan, que te da vino y te bendice. Y hay personas que dicen, yo voy a mandar mis diezmos a alguien, no sé, lo voy a enviar a tu pastor, y puede que tal vez están dando sus diezmos a alguien que ni siquiera conoce. Eso no es la persona que te da pan, te da vino y te bendice. Entonces, ¿quién es el que me da el pan espiritual? ¿Quién es el que me bendice? ¿Quién es el que me da el vino? Este es mi Melquisedec. Entonces, a él le voy a dar los diezmos. Ahora, nosotros no diezmamos para recibir una promesa. Nosotros diezmamos porque ya tenemos la promesa. Y eso hizo Abraham. Abraham ya tenía la promesa que a él serían benditas todas las naciones de la tierra. Abraham entregó los diezmos porque la promesa era suya. No diezmamos para recibir el botín. Nosotros diezmamos porque ya hemos recibido el botín. Amén. Y sabe que hay personas que diezman como para cumplir una cuota o como para salir del asunto. Y pues ahí te van los diezmos, dice pues. Pero realmente uno discierne o Dios le revela cuánto puede ser el ingreso de la cuota del diezmo. No es representativo lo que debería ser, pero no engañemos a los hombres, ni mucho menos podemos engañar a Dios. Porque esto es algo santo y sagrado. Es algo entre Dios y nosotros. Es algo que puede desatarnos la bendición para revelación o puede detenernos también en el caminar. Así que es un asunto de revelación, pero es un asunto de pacto con Dios. Entonces, el que tiene diezmo, no diezmo para que Dios me dé, yo diezmo porque Dios ya me dio, ¿verdad? Ese es nuestro diezmo, es para el Melquisedec, que es la persona que está pendiente de nosotros. Ahora leamos Hechos 7:6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo lo que tenía las promesas, al que tenía las promesas. Está hablando del Melquisedec, que no tiene genealogía entre los hombres, pero él recibió los diezmos de Abraham. Y bendijo a Abraham porque él es el que tenía las promesas. Y a través de José, el pueblo de Israel llegó a vivir a Egipto. Porque vendieron a Josué, llegó a casa de Potifar, usted ya conoce la historia. Pero esto ocurrió en tiempo de hambruna. Ahora la descendencia de Abraham, la que Dios había hablado, que había prometido, que iba a ser bendecida, que iba a ir a una tierra donde fluyera leche y miel, que era esclavo de manos de los egipcios. Y no sé usted si se ha puesto a pensar alguna vez de las pirámides egipcias, que muchos lo vemos como algo pagano, pero la verdad es que las pirámides egipcias fueron construidos por los israelitas. Entonces me parece algo curioso. Entonces Dios tuvo un libertador, porque ya que su pueblo estaba esclavo, entonces levantó a un libertador para libertar a su pueblo. Y este era Moisés. Ahora, Moisés representa gobierno también. Y el deseo de Dios cuando ya está Moisés como libertador de su pueblo es hacer Israel un reino de sacerdotes. Mire qué curioso esto. Dios para este momento no ha olvidado el deseo que tiene con el hombre de que su pueblo amado sea rey, sea sacerdote. Pero vamos a ver más de esto en Éxodo 19, 5 al 7. Y dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado.
En el verso 6 dice, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y quiero que tengan esto un momento. Estamos hablando de una doble función, estamos hablando de la doble función, estamos hablando de ejercer sacerdocio y ejercer reinado. Pero aquí Dios está hablando de una manera muy particular, está hablando de algo todavía más fuerte, está hablando de un reino de sacerdotes. Y no es lo mismo ser rey y ser sacerdote que tener un reino de sacerdotes. Está hablando de todo un linaje de sacerdotes que reinan o que gobiernan. ¿A base a qué? A lo que hablamos antes. Cuando se ejerce el sacerdocio espiritual, se puede ejercer gobierno. Entonces está hablando de un reino de personas que pueden ejercer un sacerdocio espiritual para que puedan gobernar como un linaje. Dice, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y entonces Moisés llamó a los ancianos de todas estas palabras que el Señor había mandado. Ahora, ¿cómo pensaba Dios hacer esto? ¿Cuál era la idea que Dios tenía para poder tener un reino de sacerdotes, gente santa, o un sacerdocio real? Bueno, él pensaba hacerlo a través de los primogénitos de Israel. Leamos Éxodo 13:2, que dice, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hombres de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. También podemos ver en Números 3:13, que dice, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel. Así de hombres como de animales míos serán yo Jehová. Entonces, la idea de Dios es, yo reservo para mí cada uno de los primogénitos de cada familia, y con ello yo puedo tener un reinado de sacerdotes o un sacerdocio real. Esa era la idea que Dios tenía primeramente. Sin embargo, Dios nombra como sacerdote a Aarón. Ahora, ¿por qué es que nombró a Aarón como sacerdote? Como pueden ver, el pueblo de Israel le tenía miedo a Dios, no querían hablar con él, pero le tenían miedo, o veían rayos, veían relámpagos, y les tenían miedo. Necesitaban a alguien que presentara al pueblo de Israel delante de Dios. Entonces, y él habla a Moisés y para que sea intermediario, y Dios tuvo que enviar a Moisés como su profeta. Pero aunque era su profeta que miraba a Dios cara a cara, Moisés no quería hablar porque él tenía miedo. Decía, no, yo soy tartamudo, yo no puedo hablar. Y yo me imagino que Moisés tenía una orfandad. Usted no necesita ser muy espiritual para darse cuenta de eso. Piense que su madre lo dejó en el río Nilo y luego lo recogió la hija de Faraón, ¿verdad? Y se puede ver de que él como que se le enseñó de diferentes culturas. Alguien se va a alguien se va de otra cosa. Entonces Moisés tenía una orfandad. Pero así que a la hora de la llegada, cuando Dios le pide que él sea el vocero para el pueblo, él decía, no, yo soy tartamudo, yo no puedo hablar. Y todavía él parecía que necesitaba sanidad interior y tener revelación de Dios como su padre, de la paternidad de Dios, y de muchas cosas más se puede hablar. Pero mire, luego Moisés cuando le dice que él no puede hablar, porque yo te hablaré cara a cara, pero mejor que Aarón sea el vocero, porque él sí puede hablar. Entonces, como era necesario que hubiera alguien que representara al pueblo delante de Dios, Dios hace esto. Moisés es su profeta para dar el mensaje, pero Aarón iba a ser el vocero. Y Aarón iba a ser el sacerdote que representa al pueblo delante de Dios. Ahora, en el antiguo pacto, el sacerdote era un intercesor. El sacerdote era alguien que presentaba el pecado del pueblo delante de Dios. O sea que él era un intercesor que intercedía delante de Dios por el pueblo. Ahí estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Entonces, leamos Éxodo 28, 1 al 2. Y dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar, a Itamar, hijos de Aarón.
y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Es decir, Dios estaba hablando de tener un reino de sacerdotes, pero está nombrando un sacerdote, un sumo sacerdote o un sacerdote mayor. Ahora, ¿qué pasó? Cuando Moisés sube al monte Sinaí para recibir las leyes de parte de Dios, Moisés le dijo al pueblo: espérenme, voy a tardar 40 días y 40 noches y luego voy a ir con las leyes. Pero lo que Moisés no se le había ocurrido es de que él iba a tomar 2 días más para subir y 2 días más para bajar. Entonces él se tomó un total de 44 días, y entonces cuando ya pasaron los 40 días y no había llegado, el pueblo de Israel como que se desesperó y dije: no, este hombre ya nunca regresó, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos un hombre que sea nuestro líder, ¿verdad? Y ellos estaban desesperados: ¿cómo es posible? Y así como esa gente hoy en día que no puede buscar a Dios directamente, necesitan estar buscando un profeta para que le hable, porque ellos no hablan con Dios. Ellos dicen que necesitan a alguien: no, usted que es profeta, dígame qué hago, qué decisiones tomo, ¿verdad? ¿Qué me pongo, qué hago, ¿verdad? Bueno, así estaba el pueblo en aquel entonces. Y Aarón los consintió y le dijeron: hagamos ahora un becerro de oro parecido al dios Ra que adoramos allá en Egipto. Así que agarran y empiezan a recolectar todos los aretes, pendientes, las pulseras, collares, todo lo que ellos tenían de las egipcias que les habían dado a las esclavas. Imagínense cuánto oro era para hacer una cosa tan grande, ¿verdad? Así que lo ponen todo a fundir y le dan la forma al becerro, que se pareciera al ídolo que ellos estaban acostumbrados a seguir, y el pueblo estaba impaciente. Mientras tanto, Moisés estaba bajando con las tablas de piedra de la ley de Dios, con su propio dedo había escrito los mandamientos. Y luego llega Moisés y baja y mira todo el tremendo escándalo que se tienen ahí, ¿verdad? Y Moisés se enoja, y puedo imaginarme, ¿verdad? Ya le dije que él parecía de orfanato, y él estaba tan enojado que quebró las tablas y de la ley, y Dios le da una instrucción que lo vamos a ver en Éxodo 32, 25 al 26. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón le había permitido, para la vergüenza de sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron a todos los hijos de Leví. Ahora, miren qué interesante, ya que ellos habían sido desobedientes, él se paró y le dijo: mira, ¿quién está de parte de Dios? Y entonces ahí los que se acercan, solamente los hijos de Leví dijeron: nosotros estamos contigo. Y Aarón era levita. Ahora leamos Números 3, 44 al 45. Luego habló Jehová a Moisés, diciendo: toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. O sea, Dios había dicho que a través de los primogénitos él iba a ejercer el reinado de sacerdotes, de gente santa. Pero ahora, como ellos fallaron, Dios dice a Moisés: sabes que toma a los levitas en su lugar y reemplaza a los primogénitos de los levitas, y ellos van a ejercer sacerdocio solamente. Pero mira qué interesante, aquí no habla de reinado, solo habla que los levitas iban a ser sacerdotes. Entonces podemos ver que ahí algo ha cambiado y que ahora se va de los levitas. Y creo que es algo muy importante, que es algo que es muy importante, que quiero que tengan en cuenta. Que aquí estamos hablando acerca de que la tribu de los levitas, de esos iban a ser los sacerdotes. Pero más adelante, si usted lee más adelante los hijos de los reyes salen de la tribu de Judá. Entonces aquí podemos ver que hay como una separación de las dos funciones que Dios le había dado al hombre. Ahora me gustaría que me acompañen Números 8, 17 al 19. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel. Así que hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto.
los santifiqué para mí, y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos en los hijos de Israel. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. A partir de ese momento, quiero que captemos la importancia de ese momento, de esa decisión que Dios tomó de los levitas como primogénitos. Cuando Dios pensaba en los primogénitos, Él pensaba en un reinado de sacerdotes. Ahora, tuvo que tomar a los levitas en vez de los primogénitos. Él solo estaba pensando en un sacerdocio a través de los levitas. Entonces, en ese momento se separaron las dos funciones, como le decía. Y si usted lee a través de la Escritura, cuando más adelante surgen los reyes de Judá, ellos eran para ser reyes en Israel. Y se ha apartado por culpa de la idolatría en el pueblo. Y ahora tienen sacerdotes por un lado, y posteriormente iban a tener reyes por otro lado. Pero eso es muy importante. Y el hecho de que se separó el reinado y el sacerdocio, o el gobierno se separó del sacerdocio, es sumamente importante y tiene repercusión para nosotros hoy en día. Entonces, en el antiguo pacto, de acuerdo a esto, no hubo nadie excepto David quien ejerció sacerdocio y ejerció y que fue rey. Si era rey y quería ser sacerdote, era penado. Y si era sacerdote y quería ser reinado, también era penado. Fíjese, en el caso de Saúl, él fue desechado porque se anticipó a sacrificar, o sea, a hacer de un sacrificio como un sacerdote, ¿verdad? Que era lo que él hacía. Él quiso hacer eso, anticipar, y no esperó que viniera el sacerdote. Saúl era el rey y él creyó que tenía la autoridad para hacer eso, pero en ese momento no era permitido que los reyes ejercieran como sacerdotes. Era prohibido eso. Y en el caso de David, David fue sacerdote, fue profeta y fue rey, porque David es sobrefigura de lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. David reinó en Hebrón, reinó después en Jerusalén y en Israel. Pero David, cuando trajo el arca del pacto, lo trajo de la manera correcta, en hombros de los levitas. Y David ministró como un sacerdote. Dice que cada 6 pasos hacía un sacrificio. Lo estaba ministrando como sacerdote. O sea, él era sacerdote y él fue rey. Y fue profeta. Nadie más en el antiguo pacto pudo tener esa doble unción, excepto Melquisedec, que no tiene genealogía, como lo habíamos dicho. Ahora, vamos a ver ahora cuál es el oficio de los reyes, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace un rey exactamente? Los reyes gobiernan y reinan, se sientan en el trono, legislan como jueces, conceden perdón, van a la guerra, administran un reino, conquistan territorios, ejercen dominio. Esto es lo que hacen los reyes ahora. Pero ¿qué es lo que hacen los sacerdotes? El oficio de los sacerdotes es: ministran a Dios, interceden, ofrecen sacrificios, pronuncian bendiciones, caminan en santidad, sirven en el templo, administran la gloria de Dios en la tierra. Pues el sacerdote era la persona elegida dentro de la tribu de Leví, no de ninguna otra persona. Y los reyes provenían de Judá. Y David, como le dije, fue una excepción. Pero 17 versos en el Nuevo Testamento describen a Jesús como hijo de David. Pero ¿y cómo es eso que es hijo de David? Si crees que David vivió mucho antes de que llegó nuestro Señor Jesucristo. Bueno, nosotros sabemos que primero, Cristo el Mesías fue el cumplimiento de la profecía de la simiente de David. Y si nosotros vemos la genealogía de Mateo capítulo 1, nosotros podemos ver que Jesús viene de la descendencia de David. Vamos al capítulo 3 de Lucas, que se expone la genealogía del lado de la madre, y venimos del lado del padre, que a pesar que no era su padre biológico, era su padre legal, ¿verdad? José. Y o sea, José es el descendiente de David, tanto por el lado de María como por parte legal de José, su padre, pero por la revelación del Espíritu Santo, por el entendimiento espiritual, sabemos que no es que Jesús sea hijo de David, sino que David es hijo de Jesús. Porque Cristo era y siempre fue desde antes que David viniera a la tierra. Entonces, más bien David es descendiente de Cristo. Pero Jesús lo llama en la Biblia hijo de David, porque él viene de la descendencia de David. Pero nosotros sabemos
que David es sombra y figura de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, leamos Hebreos 7, 1 al 3. Y dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significaba primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Y esto es Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino que hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Dice Rey de Salem, esto es Rey de paz. No le suena como esto familiar, ¿a quién se le conocen las escrituras como Príncipe de paz? Ahí estamos hablando de nuestro Señor Jesús, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días. Jesús dice: yo soy el alfa, soy el omega, el principio del fin, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Mire lo que dice: permanece sacerdote para siempre. ¿Y a qué se refiere con esto? La Escritura nos dice que el ministerio actual de nuestro Señor Jesús es interceder por nosotros. Él hace una intercesión perpetuamente por nosotros. O sea, Él es el máximo intercesor. El máximo intercesor es nuestro Señor Jesucristo, que el ministerio actual de Él es la intercesión. Pero ¿por qué exactamente? ¿Por qué es sacerdote? Porque Él es nuestro sumo sacerdote. Y esto quiero que lo tenga muy bien. Él es nuestro sumo sacerdote, porque Él rasgó el velo, porque Él entró al lugar santísimo, porque Él fue nuestro precursor, porque Él nos presentó a todos nosotros, a toda la humanidad. Entonces, Él es el sacerdote para siempre. Pero Jesús, desde el momento que vino a la tierra, los entendidos lo reconocieron. Los sabios vieron la estrella y dijeron: ah, mira, tú eres el Hijo de Dios. Y le adoraban. Y dice que le traían oro, incienso y mirra. Pero recuerda que estas son cosas que se le traían a los reyes. Y la gente cuando lo miraba, se postraba y le adoraba. Entonces también lo reconocieron como rey. Entonces podemos decir que en Jesús está lo del sacerdocio y lo del reinado. Desde siempre Él fue rey y fue reconocido como rey. Y sabemos que Él reina y gobierna porque Él es el reino. Cuando Cristo vino a la tierra, el reino estaba en la tierra. Pero también nosotros esperamos su segunda venida y sabemos que Él vendrá como Rey y Señor de la tierra. En el Señor Jesucristo se restauran las dos funciones para que en una sola persona cohabiten las dos funciones. Es decir, el Señor Jesucristo es Rey y es sacerdote. Ahora volvemos al origen, volvemos al principio, como Dios quiso que fuera, y eso estaría bien hasta ahí. Y usted dirá: pues qué bueno, es lo que Dios tenía. Pero cuando viene Jesús, el punto es que Cristo es nuestro sumo sacerdote, para que nosotros también podamos ser sacerdotes. Jesús es Rey de todos los reyes, porque aquí tenemos reyes, pero sabemos que Jesús es el Rey Supremo con R mayúscula. Es decir, que todo lo que Cristo ganó, lo que consiguió, lo transfirió para que nosotros lo pudiéramos ejercer. Todo lo agarró no para llevarlo, sino para que nosotros también pudiéramos tenerlo, para dejarlos a nosotros. Por su muerte y su resurrección, nosotros fuimos hechos como Él es. Por su sangre nosotros tenemos acceso ilimitado al lugar santísimo. Por su sacrificio se nos abrió el trono al Padre y nosotros tenemos acceso para poder entrar. Y Él nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Él. Amén. Amén. Esas son posiciones de gobierno. Estamos junto al Padre, sentados en la misma silla que Cristo. Desde ahí legislamos, desde ahí gobernamos como sacerdotes reales. Ahora me gustaría que me acompañe a 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, mas nosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. En otras palabras, un reino de sacerdocio, de sacerdotes, un real sacerdocio o un sacerdocio de la realeza. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y para qué fuimos adquiridos por Dios exactamente? Para ser anunciadores de su luz y de sus virtudes. ¿De quién es Él? Nosotros somos llamados para ser anunciadores. Ahora, Apocalipsis habla acerca de los del ministerio final que es reconocido por nosotros. Pero se nos llama la atención cuando Apocalipsis lo menciona, hablando de un tiempo pasado. O sea, no está hablando de algo de que iba a suceder, está hablando como algo que ya había sucedido, que ya había sido ejercido, algo que ya había ocurrido. Vamos a verlo en Apocalipsis 1:6. Y este versículo dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Y lo dice en el pasado, porque Él ya nos ha hecho reyes y sacerdotes. No nos hará reyes y sacerdotes una vez nosotros resucitemos, sino que ya nos hizo reyes y sacerdotes cuando Él resucitó. Y eso ya se nos ha sido entregado a nosotros. ¿Para quién somos reyes y sacerdotes? Para Dios nuestro Padre. ¿Por qué? Porque el sacerdocio lo ejercemos hacia el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Y el reinado lo ejercemos en la tierra desde el Padre a través del Espíritu Santo. El gobierno nosotros lo ejercemos aquí en la tierra del Espíritu Santo porque Cristo nos sentó en lugares celestiales. Entonces tenemos la capacidad de ejercer el sacerdocio. Y al ser efectivos en el sacerdocio, ya que ahora nosotros estamos sentados en ese lugar y tenemos esa gloria, nosotros podemos ejercer el sacerdocio, lo cual nos da la autoridad para poder ejercer el gobierno aquí en la tierra. Ahora, porque algunas personas pretenden tener autoridad espiritual y no vemos que no la tienen, y vemos que no la tienen. Y obvio, ha pasado en algunas iglesias que no he visto que hay gente que como que grita, alza la voz, ¿verdad? Y como tratan de ver muy espirituales, pero no vemos un cambio en el ámbito, ¿verdad? No vemos un cambio. Por ejemplo, mire Jesús, se dice que Él no alzaba la voz, Él era tranquilo, no es que hacía todo eso, pero Él tenía autoridad del Padre. Entonces, ejercer el gobierno no tiene nada que ver con gritería o con alzar la voz, sino tiene que ver con que usted ejerza el sacerdocio correctamente. Porque se necesita ejercer sacerdocio para ejercer el gobierno. Ahora quiero leerle unos versículos de la Nueva Versión Internacional de Apocalipsis 1:6. Vamos a ver esto varias veces, que dice, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios, su Padre, y a Él sea la gloria y la honra y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. En Apocalipsis 5:10 de la Nueva Versión Internacional dice, de ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Aquí está claro que el reino está conformado por sacerdotes. Aquí no pregunta, eres de la tribu de Judá, ¿verdad? No pregunta, eres de la tribu de Leví. No, la pregunta es, eres redimido con la sangre del Cordero. Has entrado al lugar santísimo. Penetraste a través del velo. Eso es lo más importante. Y si es así, entonces usted es parte del reino. Usted es parte del reino de sacerdotes. Porque el sumo sacerdote lo hizo entrar a usted. Entonces son un reino de sacerdotes. Leamos otra vez en los mismos versículos, pero esta vez de la versión popular, que dice, ya en Apocalipsis 1:6, y ha hecho de nosotros un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de su Dios y Padre. Que gloria y el poder sean suyos para siempre. Amén. Y Apocalipsis 5:10 de la versión popular, de ellos hicieron un reino, hiciste sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra.
Entonces vemos las diferentes versiones y creo que no cabe menor duda de que ahora somos en Cristo Jesús. Y quiero despertar otra duda que es algo que es muy común que se enciende en algunas iglesias, no aquí específicamente, pero hay algunos en donde se enseña de que el padre es el sacerdote de su casa. Y pues la verdad es de que el sacerdote de su hogar es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el sumo sacerdote. Ahora bien, el hombre sí es el cabeza de la casa, eso sí, pero eso no es contradictorio, ¿verdad? Pero mucho de eso lo confunden con los sacerdotes de su casa. Pero la verdad es que el Señor es nuestro sumo sacerdote, porque Él está dentro de nosotros. Y cada uno de los de nuestra casa puede ser sacerdocio, sea mujer o hombre. Porque y por ejemplo, muchas veces pasa que la mujer viene primero que el hombre, ¿verdad? A veces la mujer viene primero a los pies del Señor y luego después es que se convierte el hombre por medio de su esposa. Pero si no hay hombre en la casa, entonces ¿quién va a ejercer el sacerdocio? Ahí es donde la mujer también tiene que tomar el papel de sacerdocio, porque el mismo Jesucristo está dentro de ella también puede ejercer ese sacerdocio. Porque si no, imagínense que el esposo está trabajando, entonces, y luego se cae el niño y se lastima, y la mujer le dice, no, pero mire, espérese aquí tantito que venga su papá para que él pueda orar por usted. No, así no es el caso, el hijo todo bien ensangrentándose, ¿verdad? Así no sería el caso. Cada uno de nosotros, el hombre, la mujer, el niño, el abuelo, todos han sido llamados para ejercer sacerdocio, porque sabemos que el sacerdocio es adoración a Dios, amén. Entonces a cada uno de nosotros se nos ha llamado a ser sacerdotes, porque nuestro Señor Jesucristo, que es el sumo sacerdote, está dentro de cada uno de nosotros, y nosotros también podemos ejercer ese sacerdocio. Y como hacemos sacerdocio, también se nos ha dado autoridad para gobernar en la tierra. Amén. Así que qué importante que nosotros entendamos el trabajo que nosotros se nos han enviado. A veces no estamos cumpliendo, a veces pensamos, ¿y por qué es que no tengo autoridad? Porque no estamos haciendo correctamente nuestro trabajo como sacerdotes. Y a cada uno de los que estamos aquí, se nos ha enviado, desde el más pequeño hasta el más grande, a ejercer el sacerdocio y reinado. Así que cumplamos con la labor que el Señor nos ha enviado. Espero que esta palabra haya sido bendición para ustedes, mis amados.